Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis y les voy a hablar sobre los compresores de aire Eagle. Pero para esto necesito definir con ustedes qué es un compresor. Un compresor es un equipo capaz de captar y absorber el aire que se encuentra en el exterior para almacenarlo dentro de un tanque acumulador. Con esto, al almacenar el aire se reduce su volumen y a consecuencia se aumenta su presión. En fin, como para resumir un poco el concepto, podríamos decir entonces que un compresor es aquel que contrapresiona aire absorbido del exterior dentro de su tanque acumulador con la finalidad de incrementar su caudal y presión de utilización. Ahora, de ahí en más, el uso que se le vaya a dar al aire comprimido ya dependerá del tipo de trabajo que se quiera realizar, que para términos artesanales se podría dar usando para inflar tal vez algún neumático, como para pintar alguna cerca o una estructura metálica con una pistola pulverizadora de pintura, o tal vez para hacer jornadas de limpieza en donde con una pistola de aire se pueda expulsar polvo, o para ajustar o desajustar tuercas con una pistola de impacto neumática. O también se le puede dar una utilización de tipo industrial, en donde necesitemos una línea de aire a presión como para dar comandando un sistema neumático en un proceso de producción. En fin, el uso que se le dé al aire a presión será en función al trabajo determinado, mientras que el compresor seguirá cumpliendo con su función principal, que es la de captar el aire que se encuentra en el exterior para contrapresionarlo en su tanque acumulador. Ahora bien, para que nuestro compresor pueda trabajar de una manera óptima, debe estar compuesto por las siguientes partes. Como primer lugar, un elemento primario que transmita fuerza, que en este caso para nosotros va a ser una máquina eléctrica rotativa. En pocas palabras, un motor. Como segundo, un bloque mecánico capaz de captar y absorber el aire que se encuentra en el exterior para luego bombearlo hacia lo que va a ser el tanque acumulador. Este bloque mecánico nosotros lo conocemos como cabezal de compresión. Ese cabezal de compresión puede ser de dos tipos. Puede ser un cabezal de compresión directo, que es aquel que se encuentra unido mediante un matrimonio mecánico al eje del motor, o puede ser un cabezal de compresión indirecto, que en este caso la transmisión del movimiento se da por medio de un arreglo entre banda y polea. Pero cualquiera de los dos casos, el cabezal de compresión será el encargado de captar el aire del exterior para luego bombearlo al tanque acumulador. ¿Sí? Junto con este cabezal de compresión se encuentra lo que es el cárter cigüeñal, en donde se va a dar alojando el aceite que nos servirá para dar lubricando las partes articuladas del equipo, que viene a ser directamente lo que es la biela y el pistón que se encuentran dentro del mismo cabezal de compresión. También necesitamos tener válvulas de seguridad de sobrepresión, válvulas reguladoras de presión de trabajo, válvula de purga para eliminar el condenso que se genera. Necesitamos tener lo que son los manómetros para poder ir censando las presiones que se nos están generando dentro del equipo. El presostato, o más conocido como el automático del compresor, que es el que se va a encargar de comandar eléctricamente el encendido y el apagado de la máquina. Obviamente el tanque acumulador, que es donde se va a dar contrapresionando el aire. Todas estas partes son fundamentales dentro de un compresor y todas aquellas juegan un papel crucial para el buen funcionamiento de nuestro equipo. Como ya lo hemos dicho antes, el funcionamiento de nuestro compresor en sí, ya como para verlo desde un punto de vista esquemático, depende de dos sistemas. Un sistema eléctrico y un sistema neumático de presurización. El sistema eléctrico pues viene siendo el que está conformado por todos los componentes cuyo principio de funcionamiento depende de la electricidad. ¿Sí? En este caso, el motor y el presostato. El sistema neumático de presurización son todos aquellos que, dentro del funcionamiento del equipo,
se encargan en controlar, censar lo que es la captación del aire de la intemperie hasta el ingreso del tanque acumulador. ¿Sí? Entonces, aquí en este bloque se puede tranquilamente hablar de lo que son los cabezales de compresión, se puede hablar también de lo que son las válvulas. ¿Estamos? Pero al final, la unión de estos dos sistemas conforma un arreglo electroneumático capaz de hacer que nuestro equipo almacene energía en forma de aire comprimido. Están, como quien diría, íntimamente ligados y el uno no puede funcionar sin el otro. Bueno, entonces como ya lo vimos antes, estaríamos prácticamente condicionando el buen funcionamiento de nuestro compresor en relación a dos sistemas, sistema eléctrico y sistema de presurización neumática. Para comprender cómo interactúan cada uno de estos sistemas dentro del buen funcionamiento del equipo, vamos a analizar entonces cada uno de ellos por separado. Iniciemos. Sistema eléctrico del compresor. Como ya lo habíamos mencionado, el sistema eléctrico del compresor está conformado por todos aquellos elementos cuyo principio de funcionamiento se basa en la utilización de la energía eléctrica. Y podemos arrancar desde ahí, analizando uno por uno los elementos que lo conforman. Por muy básico, por muy elemental, el cable de alimentación, o alimentadora como lo llamo yo. Este cable de alimentación tiene que estar diseñado y calculado de tal forma en que al momento de que encendamos nuestro equipo, la corriente eléctrica ahí que pase por él no lo vaya a recalentar. ¿Cómo podemos saber esto? Por citar un ejemplo cualquiera. Digamos que yo cojo en este momento, enciendo mi compresor y doy midiendo su corriente eléctrica. Y resulta que en el instrumento de medición veo que me marcan 5 amperios. Si yo tengo entonces un consumo de energía eléctrica en términos de la corriente de 5 amperios y resulta ser que mi cable en términos de ampacidad solo me puede soportar hasta un tope máximo de 3 amperios, significa entonces que ese cable se va a empezar a calentar, ya que la corriente que circula por él es mayor a la ampacidad para la cual fue fabricado. Entonces, al calentarse ese cable, llegará un momento donde la insulación se va a empezar a derretir, a tal punto en que los conductores, los hilos de cobre, van a quedar expuestos y se van a aterrizar. Esto va a generar un corto directo en donde el cable se nos va a quemar y muy probablemente me termine recalentando o quemando el motor. ¿Sí? Entonces, nosotros hasta ahí tenemos que estar siempre pendientes de que la corriente eléctrica que consume nuestro compresor sea la correcta en términos de ampacidad que pueda soportar su cable de alimentación. Entonces, por eso les digo, por muy básico, miren, arranquemos desde el cable. Entonces, el cable que tiene que estar puesto tiene que ser el de ampacidad correcta, necesaria, para que al momento de que nuestra máquina funcione, no se recaliente. De ahí podemos pasar tranquilamente al presostato, o como lo conocemos nosotros, el automático. Este tiene que tener sus contactos prácticamente de una manera íntegra, sin que estén picados, ¿no? Estén desgastados, para que pueda controlar el encendido y el apagado de nuestro equipo de una manera eficiente. Si por cosas de la vida, digamos que ese contacto de tanto uso se empezó a picar, se empezó a deformar, se desgastó, llegará un instante en donde no va a cerrar el circuito, no va a conmutar, no va a unirse en sus contactos a tal punto de permitir el paso de la corriente. Y eso va a hacer entonces de que mi motor ya no encienda. O va a generar también un falso contacto. Al hacer un falso contacto estaríamos simulando corrientes máximas. ¿Qué significa esto? Que la corriente eléctrica ahí va a subir, se va a incrementar a tal punto que el motor eléctrico lo va a reflejar como un recalentamiento porque la máquina en sí se va a recalentar. Entonces tenemos que ver también el buen estado de nuestro presostato o automático como para poder garantizar que los contactos en su interior se cierren o se abran, siempre manteniendo un contacto fijo al momento de permitir el paso de la corriente. Porque si no, eso va a generar que la corriente se nos suba. Y recordemos,
al subirse la corriente nos arriesgamos a que se nos queme la máquina. La corriente al final es lo que termina quemando todo equipo eléctrico. Sigamos. Después del presostato, uno de los elementos también que conforman este sistema eléctrico es el motor. ¿Qué es el motor eléctrico? Es una máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía eléctrica depositada en sus terminales en energía mecánica, o sea, movimiento transmitida por medio de su eje. El motor entonces es el que hace esa magia, ¿no? De dar transformando la electricidad en movimiento. Movimiento que luego utilizamos para ¿qué? Para hacer que nuestro cabezal de compresión, que es articulado, empiece también su funcionamiento de vaivén para absorber el aire de la intemperie y poderlo acumular en el tanque. ¿Sí? Entonces, miren, estos tres elementos conforman nuestro sistema eléctrico del compresor. De donde si un compresor no está funcionando, no arranca, pues es obvio pensar que tal vez uno de ellos está fallando. Bien podríamos indagar en el cable que a lo mejor se nos quemó, en términos de ampacidad tal vez no soportó la carga y se terminó quemando, o en el presostato que a lo mejor los contactos del presostato ya están desgastados y por eso no está cerrando bien, no está conmutando y por eso no me manda a encender al motor eléctrico, o por último motor eléctrico que puede que se haya recalentado y ya haya bajado su nivel de aislamiento, su resistencia eléctrica y esto lo haya llevado ya a instancias de quemarse. O tal vez como es un motor de corriente alterna, de donde su arranque lo da por medio de capacitores de arranque, puede que también un capacitor del motor eléctrico esté dañado. Entonces, por ahí como que ya nosotros nos vamos dando cuenta que el dividir al compresor en estos dos sistemas nos ayuda más que todo para la evaluación de posibles fallos. Entonces, tener claro, ¿no? Todas las cositas que tenemos que dar viendo que se encuentren dentro de los parámetros normales como para poder garantizar de que nuestro equipo pueda funcionar de manera correcta. Listo. Dicho esto en relación al sistema eléctrico del motor, ahora podemos tranquilamente pasar a lo que es el sistema de presurización neumática. De donde aquí tenemos que ver más, en este caso, más partes, ¿no? Más piezas que inciden en el buen funcionamiento de nuestro equipo. Si nos dimos cuenta en el sistema anterior solamente prácticamente nos enfocamos en tres, que eran cable, presostato y motor. Mientras que en este sistema neumático de presurización tenemos mayores elementos que inciden en el buen funcionamiento de la máquina. Uno de ellos, el filtro de aire. Ojo, el filtro de aire, aunque es algo muy sencillo, muchos de ustedes a lo mejor lo han visto en algún momento, dicen, ¿sabes que consta de un papel filtro o en otros casos de una esponja que me sirve de filtración? Pero aunque sea muy sencillo, su composición juega un papel fundamental al momento de absorber el aire de la intemperie. ¿Por qué? Porque si ese filtro se encuentra saturado, está totalmente tapado por el polvo, suciedad, o en algunos casos yo los he visto hasta sucios de pintura porque cuando están pintando, esa pintura pulverizada suele esparcirse con el aire que se encuentra en el ambiente y al momento que el compresor absorbe ese aire también va absorbiendo partículas de pintura y la pintura cuando se seca, después de que ha contaminado el filtro, como que lo hermetiza. Entonces, al pasar esto, en la siguiente vez que usted vaya a prender su equipo, resulta ser que el compresor ya como que le cuesta absorber el aire. Y tal vez no es porque esté fallando eléctricamente hablando, no es porque a lo mejor se recalentó el cable o el motor está perdiendo potencia porque se me ha recalentado o el presostato no está cerrando bien sus contactos, el automático, y por eso como que el motor subió su corriente y eso lo reflejó en pérdida de potencia porque se está volviendo a calentar. No, a lo mejor termina siendo un filtro que está sucio. Entonces, por muy básico que sea nuestro filtrito, siempre tenemos que darnos cuenta de que se encuentre limpio. Porque este es el encargado, él es la barrera, él es el que dice, el aire pasa limpio y todo lo que me esté generando impureza se queda aquí conmigo. Entonces él es el que hace ese freno. Y es obvio pensar que mientras hace su trabajo se va a contaminar, se va a ensuciar. ¿Sí? Siguiendo tenemos el tanque acumulador, que es justamente en él donde se da entonces ese, como quien dice, ese cambio entre lo que es volumen de aire versus presión adquirida.
porque es ahí donde nosotros vamos a almacenar el aire que se está captando del ambiente, y al momento de almacenar cada vez mayor cantidad de aire, mayor volumen de aire, lo que estamos haciendo es apretándolo, así como quien diría, lo estamos presionando. Como lo dije anteriormente, reducimos el volumen para ganar, ¿qué cosa? Ganar presión. Entonces, siguiéndonos, tenemos lo que es el cabezal de compresión. Ellos tienen en su interior válvulas, que en este caso pueden ser válvulas de lámina, de disposición horizontal, pueden ser curvas, pueden ser tipo ventosas, pero en donde tienen siempre la funcionalidad de que de mientras una válvula abre el paso para absorber, la otra válvula cierra el paso para lo que sería inyectar. Cosa que en ese momento, mientras la una absorbe, la otra se mantiene bloqueada. Cuando ya cambia el movimiento, cambia la disposición, en este caso del pistón, la válvula que estaba abierta absorbiendo se cierra. Mientras que la válvula que estaba cerrada se abre y permite lo que sería la impulsión del aire. Entonces tiene dos tipos de válvula, una para absorción, otra para impulsión. ¿Sí? Y estas se van abriendo y cerrando de acuerdo y en función al movimiento que tenga el pistón dentro de lo que vendría a ser el cabezal del compresor, de compresión, perdón. O para ser más específico, dentro del desplazamiento de vaivén de forma lineal en el cilindro. ¿Sí? Tenemos una válvula unidireccional, antirretorno, o lo que se conoce comúnmente como válvula cheque. ¿Qué hace esta valvulita? Lo que hace es permitir que el aire pase en una sola dirección. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que una vez que el cabezal absorbe el aire y lo bombea hacia el tanque acumulador, solo el aire pueda ingresar al tanque al momento de que es bombeado, más no salirse. Entonces, evita ese proceso de retorno, de regresión del aire, porque si no estaríamos haciendo una contramáquina en nuestro equipo a tal punto de que nunca va a alcanzar la presión máxima y ese motor va a estar funcionando en todo momento y llegará a un instante donde se va a recalentar. Entonces, en sí, la función principal de esta válvula antirretorno es justamente eso, hacer que el aire vaya en una sola dirección para asegurar de que siempre el tanque acumulador esté recibiendo el aire de entrada y más bien nunca se regrese, nunca retorne, ¿sí? Solo podrá ingresar, pero no podrá retornarse, no podrá salir. Válvula de purga. Esta válvulita, por muy sencillo en su funcionamiento, nos sirve a nosotros para dar eliminando todo tipo de condenso que se haya generado dentro del tanque acumulador. Recordemos, es un proceso en donde al absorber el aire tenemos siempre la acción directa de un cilindro, de un pistón, de un movimiento lineal, en donde obviamente va a generar fricción entre las paredes de lo que vendría a ser el cilindro, o lo que le conocen comúnmente como camisa, la chaqueta. ¿Sí? Entonces, ese calor que hace que al momento de absorber el aire, ese aire sufra la transferencia térmica y vaya caliente al acumulador. Hace lo que es el intercambio de temperatura. Entonces, el aire fresco que vos tienes en el ambiente, que lo estás absorbiendo con el compresor, al momento de pasar por el cabezal de compresión, hace el cambio térmico y absorbe ese calor que está en la máquina y se va junto a él al tanque acumulador. Entonces, al tanque acumulador lo que entra es aire caliente. Pero que obvio, en algún momento ese aire caliente que está dentro del acumulador se va a enfriar. Al momento de enfriarse nuevamente genera lo que es el condenso, que es las partículas de agua, la humedad que hubo en el ambiente que también ingresó al tanque. Esa humedad se convierte directamente en agua. Y esa agua de ley hay que sacarla del tanquecito. ¿Por qué? Porque si no nos daremos cuenta de que cada vez tendremos menos espacio para comprimir el aire. Entonces llegará un momento donde tú dices, oye, mira, ve, este es un tanque de 50 litros, por dar un número cualquiera, pero yo al momento de encenderlo, ya me llega a presurizar más rápido, pero cuando uso el aire, resulta de que como que es muy poquito aire, y al inicio no era así, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces ahí es cuando yo llego a la conclusión, no sabes qué, entonces vos vas a tener el tanque acumulador con agua.
y esa agua te está ocupando espacio en donde debería originalmente haber aire comprimido. Entonces, activa la válvula de purga, desenróscala y deja que todo el agua se drene. De ahí, bueno, tenemos lo que serían los manómetros. Los manómetros nos sirven a nosotros para dar sensando, ¿no? Tener más bien un indicativo, es una señal análoga que nos indica a nosotros la presión que se encuentra en este caso dentro del tanque. No deja de ser, en este caso, un complemento, un accesorio, pero que es fundamental y necesario dentro del buen funcionamiento de nuestros equipos. Porque en términos de seguridad, con él nos podemos dar cuenta si es que el compresor llega a su presión máxima y al llegar a la presión máxima se apaga así como está diseñado, ¿no? Por medio de su presostato automático. Porque si no, puede pasar tal vez en algún momento que no se apague, se siga contrapresionando el tanque hasta el punto de que se active la válvula de sobrepresión que hay de seguridad. Entonces nosotros en ese momento es como que nos dan una alerta, hey, algo está pasando, necesitamos ver qué sucede. Y para eso tenemos el manómetro para ver, muy bien, se me activó la válvula de seguridad, vamos viendo el manómetro, ¿cuánta presión? No, el manómetro me indica que por encima de 8 bares ya es una presión crítica y justo está por encima de 8 bares, ya va por 9 bares y nunca se apagó, no, algo sucedió. Entonces, él es el que nos indica, nos da esa alerta. Mira, está pasando esto, te estás contrapresionando, revisa y corrige. Y ahí yo estoy obligado a revisar, bueno, ¿qué sucedió? ¿Será que el presostato se descalibró y tengo que volverlo a calibrar? Recordemos que yo les había hablado del presostato, que les había dicho que era un equipo que se calibraba por medio de un muelle mecánico, o sea, un resorte. Entonces puedo volverlo a recalibrar y así ir indagando para ver qué fue lo que pasó y poder corregir ese fallo. Por eso digo que juega un papel fundamental. También tenemos las válvulas reguladoras de presión. Estas válvulas reguladoras de presión me sirven más que todo a mí para regular la presión de trabajo final, la de salida. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los compresores tienen dos tipos de manómetros. Un manómetro que le da sensando la presión que se encuentra dentro del tanque acumulador y un segundo manómetro que les va a indicar la presión de salida de trabajo o de utilización. Por lo general, la presión que se encuentra dentro del tanque acumulador siempre está estandarizado. En la mayoría de los casos, cuando son compresores pequeños de hasta 75 litros en su tanque acumulador de capacidad, está estandarizado a 8 bares. Mientras que la presión de salida de trabajo ya usted la puede tranquilamente regular por medio de esta válvula reguladora, en donde dependiendo de la herramienta neumática usted podrá hacer que salga a 8 bares tal como está dentro del tanque o salga a presiones menores, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, una pistola pulverizadora de pintura. Si ustedes se dan cuenta, en algunas pistolas pulverizadoras de pintura viene impreso en bajo relieve el número 3, que terminan siendo 3 bares. Entonces, eso quiere decir que ese equipo funciona bien con presiones de hasta 3 bares. Que si usted le pone más de 3 bares, 4, 5, 6 bares, puede dañarlo. Entonces, hasta ahí usted diría, no, chutica, entonces si en mi compresor tengo una presión de 8 bares en el acumulador, yo tengo que ver la manera de calibrar esa presión de 8 bares para que a la salida no me salgan los 8, me salgan solamente los 3. Entonces, ahí entra el funcionamiento de esta válvula reguladora. Porque con ella yo lo que hago es regular esa presión de salida para que los 8 bares que estén dentro de mi tanque acumulador no se salgan, sino que más bien me salga solo los 3 bares que necesito. Si en el peor de los casos, así como cité en el ejemplo anterior, el presostato no se activa, desenergizándome la máquina y este compresor sigue funcionando, llegará un momento en donde se va a sobrecargar el tanque acumulador, va a exceder la presión límite que, siguiendo el ejemplo, podrían ser 8 bares, y yo lo puedo constatar viendo directamente el manómetro. Yo digo, chutica, llegó 8 bares, pero resulta ser que llega a 8 bares y la máquina no se me apaga. Sigue subiendo, 8.5, 9 bares y la máquina no se apaga. Pues en ese momento actúa la válvula de seguridad.
que justamente su función es esa. Si es que excede la presión para la cual está calibrada, por seguir en el ejemplo 8 bares, ella ¿qué es lo que hace? No, se está contrapresionando el sistema. Hay riesgo tal vez de que se genere un fallo mayor. Entonces yo quiero evitar ese riesgo, yo cojo y me activo. Y la válvula se activa, abre el paso y libera el exceso de presión al ambiente. Por lo general, esta válvula están calibradas de tal forma en donde su rango de acción está definido por un más menos 2%. O sea, son casi exactas. Si ella es una válvula de 8 bares, en el momento que tú excedas los 8 bares por 8.1, 8.2, ella se te va a activar. ¿Sí? En contraste, si es una válvula que está calibrada para 10 o 12 bares, de igual manera, si está en 10 bares, 10.1, 10.2, 10.3 se te activará. 12 bares, 12.1, 12.2 se activará. Porque ese es su trabajo. Su trabajo es la de salvaguardar. Ella entonces dice al momento de activarse, hay una sobrepresión en el sistema y yo me estoy activando para justamente liberar esa presión en exceso. Y ya con eso uno está obligado a revisar qué fue lo que pasó para tratar de llegar, como quien dice, al causal por el que el compresor nunca se apagó. ¿Sí? Tenemos entonces también las válvulas de salida que ya vendrían a ser válvulas de utilización de aire, que en algunos casos vienen con acoples rápidos, en otros casos vienen con válvulas de bola, en donde yo ya puedo, en ese punto, manipularlas de forma directa conectando mis herramientas neumáticas. Simplemente son válvulas del tipo 1 o 0, o sea, o están totalmente cerradas o están totalmente abiertas. Porque pensar que estrangular una válvula de bola, con eso voy a limitar la presión de trabajo, es como que algo erróneo. Realmente no es así. Realmente no limito la presión de trabajo. En realidad lo que estoy limitando es el caudal. No limito la presión, limito el caudal, o sea, la cantidad de aire que estoy obteniendo al final. La cantidad de aire que yo utilizo dentro de mi herramienta. Porque para limitar presiones estamos claros, se utiliza la válvula reguladora de presión. Habiendo analizado ya entonces los dos sistemas que conforman mi compresor, tanto el sistema eléctrico como el sistema de presurización neumática, yo ya puedo tranquilamente describir paso a paso el proceso de encendido y funcionamiento de mi máquina. Puedo tranquilamente decir entonces que al momento de accionar el switch de encendido que se encuentra en el presostato o automático del compresor, lo que hago es energizar el motor. El motor empieza a girar. Este movimiento rotacional lo transmite al eje del cabezal de compresión por medio de un acople solidario llamado matrimonio mecánico o por medio del sistema de banda polea. Una vez que transmite este movimiento rotacional al eje del cabezal de compresión, estoy haciendo girar a su vez un cigüeñal que se encuentra en su interior. Este cigüeñal, por medio de lo que es un brazo de biela y un pistón, transforma ese movimiento rotacional o giratorio en un movimiento lineal, en un desplazamiento de vaivén o lo que vendría a ser ascenso y descenso. Con esto, yo ya que gano lo que vendría a ser la activación secuencial de válvulas de aspiración o de captación de aire de la intemperie y válvulas de descarga, o en este caso vendría a ser inyección de aire. ¿Sí? Y puedo analizar el movimiento tranquilamente. Yo puedo decir que cuando estoy en el movimiento de descenso del pistón, activo la válvula de aspiración. Con esto lo que hago es absorber el aire que está en la intemperie. Cuando ya hago el movimiento de ascenso, lo que hago es desactivar esa válvula. Esa válvula se cierra. Por tanto, ya no me sigue absorbiendo el aire de la intemperie, pero me activa al mismo tiempo de forma instantánea la válvula de descarga o de inyección de aire. ¿Para qué? Para que ese aire que yo capté de la intemperie en ese momento sea bombeado y direccionado hacia lo que es el tanque de almacenamiento, hacia lo que es el tanque acumulador. Entonces, repitiendo este movimiento,
pero ya de una forma obviamente mucho más rápida y por un tiempo más prolongado, es cuando yo ya logro absorber el aire que se encuentra alrededor del compresor para luego ser bombeado, inyectado o descargado a lo que vendría a ser el tanque acumulador. A tal punto que, como ya lo vengo indicando desde el principio de la presentación, reduzco el volumen de ese aire para ganar presión y caudal. Entonces ya sabemos cómo funciona nuestro equipo, ya hemos analizado uno a uno los elementos que lo conforman, pero como todo equipo sabemos que tiene su desgaste, y que incluso tiene que pasar por un régimen, ¿no? Un proceso de arranque que está prácticamente enfocado en lo que es la puesta a punto de un compresor. El equipo es totalmente nuevo y así como cualquier máquina tiene que llevar un proceso de adaptación. Este proceso está contemplado primero en dar instalando todos los accesorios, como paso número uno, dar poniendo lo que son las ruedas, dar poniendo lo que son los filtros de aire, las válvulas depuradoras de aceite, como para que hasta antes de que el equipo arranque estemos 100% seguros de que ya todos los accesorios se encuentran ubicados cada uno en su sitio y así poder garantizar la operatividad del equipo. Ojo, uno de ellos que no esté instalado puede incurrir en fallos futuros. O sea, si tengo que dar poniendo filtros de aire y no los pongo, y si lo trabajo sin filtro de aire, puede que en algún instante el compresor me absorba alguna impureza del ambiente, alguna basurilla, y me trabe las válvulas, y por no poner un filtro de aire. Puede que si no doy poniendo las rueditas, bueno, las rueditas ustedes dirán, no, pero eso me sirve solo para transportar. No, en algunos casos, en la mayoría, si es que no es en todos, las ruedas más allá de ayudarte a transportar el equipo también te sirve para estabilizarlo. Ojo, tiene que estar sobre una superficie plana, no inclinada. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque acuérdate que tenemos un cárter, que ese cárter obviamente viene a estar incorporado junto con el cabezal de compresión. Y en ese cárter va a haber aceite, aceite que será el encargado de dar lubricando todas las partes articuladas de mi cabezal, sean estas cigüeñal, brazo de biela, pistón. Y si por cosas de la vida tú lo pones en una superficie inclinada, vas a hacer que todo ese aceite se te acumule solamente en un lado del cárter y muy probablemente no pueda lubricar al 100% tus piezas móviles. Entonces vas a generar recalentamiento en las piezas hasta el punto que se te van a dañar los rines, se te puede romper el brazo de biela, se te puede fundir el cabezal y se puede quedar pegado. Entonces, son cositas básicas pero esenciales. Entonces, como primer punto, dar poniendo todos los accesorios y asegurarse de que el equipo vaya a operar, vaya a funcionar en una superficie plana y nivelada. ¿Sí? Como segundo punto, verificar niveles de aceite. He estado haciendo énfasis en esto de la lubricación en las partes articuladas. Tenemos que tener un nivel de aceite adecuado. Todos los compresores vienen equipados con una mirilla, como para que nosotros podamos constatar de forma visual el nivel del aceite. Se recomienda siempre que el nivel de aceite se encuentre justo a la mitad de la mirilla. Ustedes se darán cuenta que en la mirilla tenemos un punto centro, que es un circulito que está delineado de color rojo, en algunos casos, en otros casos de color negro, pero justo el nivel de aceite tiene que quedar a la mitad de ese punto centro. Esos son los niveles correctos de aceite. No poner menos porque si no, no estaríamos favoreciendo la lubricación. Y no poner más, ¿por qué? Porque si ponemos aceite en exceso, vamos a hacer que la máquina al momento de trabajar, ese aceite, ese excedente, lo bombee junto con el aire hacia lo que es el acumulador. ¿Sí? Entonces, ni mucho ni poco, solo lo que necesite. También tenemos que verificar desde el punto de vista eléctrico como tercer punto de que todos los parámetros eléctricos que tengamos a disposición en nuestra fuente de energía coincidan con los parámetros eléctricos, en este caso, de la placa de datos del compresor. Porque si el compresor me dice equipo de 110 voltios y yo le conecto a 220 voltios, lo voy a quemar. O, por lo contrario,
Si me dice equipo de 220 voltios y yo lo conecto a 110 voltios, no lo quemaré, por lo menos no de primera instancia. Pero sí me daré cuenta que al momento de encender el equipo, el motor eléctrico como que le va a costar trabajo romper la inercia, o sea, empezar a girar. Y lo voy a escuchar incluso porque lo puedo oír, que el motor como que se queda, como que le falta fuerza y como que empieza a roncar, hace un sonido medio raro, entonces es porque no está conectado a la tensión adecuada. Ver también lo que es la frecuencia. Nosotros en Latinoamérica nuestra frecuencia eléctrica es 60 Hz. Entonces ver que el equipo esté diseñado para 60 Hz. Porque si está diseñado para una frecuencia menor, 50, no es que no va a funcionar, sí va a funcionar. Pero como aquí tenemos una frecuencia más alta, va a hacer que se desgaste prematuramente. En la puesta a punto, tenemos que percatarnos de que el sentido de giro del motor sea el indicado para que nuestro cabezal de compresión absorba el aire del ambiente y lo bombee hacia el tanque acumulador. Porque si llegase a ser contrario, ese cabezal en vez de absorber el aire del ambiente va a absorber el aire o tiende a absorber el aire que se encuentra en el acumulador, haciendo un efecto vacío. Obvio no lo va a poder hacer, porque para eso tenemos la válvula cheque unidireccional que solamente permite el paso del aire en una sola dirección, valga la redundancia. ¿Y en qué dirección es? En la dirección que va desde el cabezal de compresión hacia el tanque y no viceversa, o sea, no del tanque al cabezal de compresión. Pero igual se va a generar recalentamiento en la máquina porque él va a estar trabajando y se va a encontrar con una resistencia mecánica, un efecto vacío, en donde por último quiere absorber el aire, ese cabezal va a ser hasta lo imposible para absorberlo, pero no va a poder, porque el sentido de giro del motor es contrario. Entonces, observar que el sentido de giro de nuestro motor sea el indicado, sea el correcto para que ese cabezal cumpla con su función, absorber aire y bombearlo o en este caso entregarlo, ¿no? Hacia lo que es el tanque acumulado. Como quinto paso, cuando tú lo vayas a arrancar por primera vez a nuestro compresor, ¿qué tienes que hacer? Tienes que abrir la válvula de purga. Una vez que has abierto la válvula de purga, encenderlo y dejarlo encendido por lo menos 30 minutos. Sabemos que bajo esas condiciones el equipo no se te va a apagar. ¿Por qué? Porque al encenderlo y tener abierta la válvula de purga, todo el aire que tú estás captando del ambiente y que estás almacenando en el tanque, se te va a fugar por la válvula de purga que la tienes permanentemente abierta. O sea, en pocas palabras, nunca vas a alcanzar la presión máxima como para que el automático presostato actúe y te apague la máquina. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque en esos 30 minutos que le estamos dando al equipo en pleno funcionamiento, estamos haciendo que todas las piezas mecánicas, las articuladas, empiecen a acoplarse entre sí. Es como el primer arranque que tú le das a toda máquina mecánica. Y necesitas darle su tiempo como para que se acople. Entonces, con esos 30 minutos nosotros podemos asegurar de que ya las piezas en ese instante ya interactuaron entre ellas y se acoplaron para asegurar un buen funcionamiento. Aparte, también estamos haciendo de que todo el condenso, humedad que se encuentra dentro del sistema de cañerías sea bombeado hacia el tanque acumulador y en el tanque acumulador salgan prácticamente despedidos por la válvula de purga y así eliminemos toda la humedad que está presente en el equipo, en la máquina. ¿Sí? Y como sexto y último paso, tenemos que considerar siempre de que todos los accesorios que nosotros hemos instalado en primera instancia se encuentren operativos. Entonces, estamos obligados a hacer un chequeo de una forma constante al compresor. Ver que los filtros de aire no estén saturados, ver que el nivel de aceite sea el correcto, ver que la válvula de seguridad esté operativa porque en algunos casos se suele trabar y cuando se contrapresiona el equipo tal vez tú dirás no te preocupes, si se contrapresiona la válvula de seguridad va a actuar y va a liberar el exceso de presión al ambiente, pero si está trabada, obvio, si está trabada la válvula nunca se te va a activar.
Y como nunca se te va a activar, ese equipo se va a estar contrapresionando hasta el punto en donde ya por la resistencia mecánica de la presión del aire te termine frenando el motor. Se te puede quemar el motor. Entonces, ojo, aunque no ha pasado en realidad, pero sí estamos obligados a realizar el chequeo de la válvula de seguridad. De ahí en adelante ya son mantenimientos más bien de tipo preventivo, en donde tenemos que dar bien incluso hasta lo que es la calidad del aceite. Si nosotros vemos que ya el aceite se degradó, cambiarlo. Se dice que cuando tú das arrancando tu compresor por primera vez, tienes que llevarle un conteo en horas y a las primeras 50 horas de uso cambiar el aceite. Después de que cambias el aceite del cárter cigüeñal, de ahí en adelante, después de las primeras 50 horas, darlo cambiando cada 2000 horas. ¿Sí? ¿Qué aceite se va a utilizar? Aceite 10W30 del tipo mineral. No le pongamos sintéticos ni semisintéticos, porque ese tipo de aceites son para otro tipo de compresores. Recordemos que lo que nosotros estamos viendo acá son compresores de aire Eagle, que son de pistón, ¿sí? Son predominantemente de pistón. Y ellos utilizan aceite mineral de la numeración 10W30 en cualquier marca, con tal de que sea 10W30. No recomiendo uso de aceites al granel, porque muchas veces esos aceites no tienen las mismas propiedades de lubricación que los aceites de marca. Listo, ok. Entonces a estas alturas ya nosotros sabemos cómo funciona el compresor, identificamos sus partes. Entonces ya podemos hacer un diagnóstico de las posibles fallas y soluciones que se le puedan dar a estas en el momento que se presenten en el equipo. Una de las fallas es el sobrecalentamiento del motor. Esto se da cuando tienes una ventilación insuficiente, producto de que el ventilador se aísla en la mayoría de los casos y no gira junto con lo que es el rotor de la máquina, haciendo de que la ventilación no circule a través del motor, refrigerando el mismo, ¿no? Otra causa por la cual se puede recalentar un motor es cuando tenemos niveles de aceites insuficientes. O sea, se nos baja el nivel de aceite por debajo del permisible y eso hace que ya las piezas articuladas no se lubriquen. Al momento de tener una lubricación escasa, va a generar un sobrecalentamiento que se transmitirá al motor eléctrico y también va a hacer que éste se recaliente. Otro causal viene a ser los capacitores en mal estado. Estos capacitores ya vienen con una denominación fija. Por decir cualquier número, 90 microfaradios. Por el tiempo de uso tienden a perder ya esa capacitancia, esa denominación. Baja en la mayoría de las veces, ¿no? En el si yo digo que está a 90 microfaradios y cojo un multímetro y mido el capacitor y me marca ya unos 50 micros, significa que ya se degradó. Ese capacitor ya no me sirve y hace que mi motor al momento de arrancar absorba del sistema una corriente más elevada de la normal. Y con esa sobrecorriente, una vez más, llegamos a lo que es el sobrecalentamiento de la máquina. Y por último, otro de los causales puede ser lo que son los rodamientos dañados. Los rodamientos, ya que el motor genera un movimiento circular, son los que prácticamente trabajan en todo momento. Tienden a desgastarse, se suelen resecar y esto hace que ya ese movimiento cada vez tenga una mayor resistencia. Tiende a frenarse y el motor, como pretende llegar a su equilibrio dinámico, lo que hace es incrementar una vez más la corriente para romper la inercia y poder contrarrestar ese rodamiento que se quedó pegado. En todos los casos se va a recalentar el motor y si poseemos de un térmico de protección, este se va a saltar. Entonces, cada vez que yo vea un térmico que se ha disparado, puedo pensar inmediatamente en que alguno de estos causales se está presentando en mi máquina. Fugas de aire también suelen presentarse dentro de lo que es el equipo, ¿no? El compresor. Muchas veces las fugas de aire en un compresor suelen ser producto de unas juntas que estén sueltas, unas válvulas defectuosas o tuberías dañadas. Sabemos que es un equipo que se está expuesto a la vibración y la tornillería tiende a aflojarse.
Entonces por ahí ya las piezas que se encontraban antes unidas fielmente se separan. En donde la junta, por mucho que pretenda mantener sellado mi sistema, igual también se va a abrir junto con estas piezas. Entonces ahí empezarán lo que es las fugas de aire por juntas mal asentadas o juntas sueltas. En otros casos, el exceso de calor por una lubricación deficiente también hace que la junta se vaya tostando y se vaya microperforando a tal punto en que ya me genera también una fuga de aire. Válvulas defectuosas, si tengo una válvula de seguridad que ya alteró su valor para el cual está diseñado, puede presentar también fallas por defectos de fábrica, en donde sin necesidad de llegar al tope máximo de su presión para la cual se calibró, esta se dispare y me genere una fuga de aire. También tuberías dañadas. Muchas veces las tuberías en la transportación del equipo suelen picarse producto de golpes. Entonces, al momento que una tubería se pica, se perfora, es obvio pensar que cuando el compresor empieza a trabajar, dentro de su funcionamiento normal, se escuche la silbatina de lo que es la fuga de aire. En cualquiera de estos casos, el elemento, el accesorio, tendrá que ser reemplazado. Otra falla que es muy recurrente, y la verdad que esto es más cotidiano de lo normal, y es tal vez por no tener la prevención de mantener un filtro de aire limpio, son los bloqueos de absorción de aire. El filtro no es eterno, en realidad termina siendo un consumible ya que es uno de los que se desgasta mucho más rápido. Nuestro deber y obligación es dar viendo de que ese filtro siempre se mantenga operativo, esté limpio. Si está sucio y puedo limpiarlo, a buena hora, lo limpio y lo recupero. Pero en el peor de los casos, que ya por más que lo limpie sigue obstruido, se satura, entonces ya tengo que cambiarlo de ley. Porque así como lo expliqué anteriormente, una vez que el filtro de aire se satura, impide ya el paso del aire. Entonces, por más que el equipo esté queriendo absorber aire de la intemperie, no lo va a poder lograr. Y esto va a provocar a que la máquina trabaje en exceso, ya que nunca va a alcanzar la presión máxima para la cual se calibró y termine también en un recalentamiento del motor, incurra a ese fallo. Pero ya no sería por un problema eléctrico o del motor propiamente dicho, sino que más bien sería por un problema ya del accesorio, que en este caso viene siendo el filtro de aire. Otra falla que ya nosotros también estamos en capacidad de distinguir viene siendo la pérdida de presión. En una de las proyecciones que vimos anteriormente, vimos que habían dos tipos de válvula. La válvula de ingreso de aire y la válvula de salida de aire. O sería como lo está en la nomenclatura, la válvula de absorción y la válvula de inyección de aire. Estas dos válvulas en la mayoría de nuestros modelos Seagull suelen ser válvulas de lámina. Son dos lainas que por efecto del calor muchas veces se rompen, ya que se están calentando, enfriando, se calientan, se enfrían, se dilatan, se contraen y esto llega a un momento en donde satura el material y lo torna quebradizo. Cuando esta válvula de laina o válvula de platina se llega a romper, ya el compresor pierde presión. Por mucho que él está trabajando, logrará presurizar el interior de su tanque acumulador, pero no al máximo permisible. Por dar un ejemplo cualquiera, si yo sé que el máximo son 8 bares y en 8 bares ya el equipo se apaga y descansa, si tengo una válvula de lámina rota, llegará mucho a unos 5 o 6 bares y se quedará ahí. Ya no va a subir más la presión, ¿por qué? Porque ya sería causa, no efecto de que esa válvula se rompió, ya el equipo perdió presión. Entonces, en ese caso, hay que sacar la tapa válvula y cambiar lo que sería la válvula de lámina. Fallas también que se pueden ir presentando por una lubricación deficiente. Tenemos que estar pendientes siempre de los niveles de aceite. Lo he repetido muchas veces. Porque tal vez puede estar provocando un fallo que termina siendo perjudicial para el equipo. En donde por lo general la corrección termina siendo el cambio del cabezal completo, que implica ser un gasto bastante grande. ¿Cómo lo podemos prevenir? Siempre monitorear los niveles de aceite y ver que se mantenga dentro de los rangos adecuados. Ya les dije, en lo que es la mirilla, ver que esté justo a la mitad
del círculo referencial, del punto centro, ¿sí? Porque una lubricación deficiente puede incurrir en recalentamientos del motor o también puede dañar las partes articuladas. Pueden rayar el cilindro con pistón, puede romper un brazo de biela, puede incluso romper un cigüeñal, ya que el equipo se traba y por la fuerza con la que gira el motor, obviamente lo va a terminar rompiendo. En cualquiera de esos casos, si rompo el brazo de biela, rayo cilindro con pistón, los rines se me tuestan, daño los rines, tendré que cambiar esas partes articuladas. De donde, como les reitero, ya suele ser un poquito más costoso. Entonces, ¿cuál es la recomendación para evitar tener ese gasto excesivo? Más bien siempre monitorear los niveles de aceite. Si ya el aceite es insuficiente, completarlo. Y si ya se degradó por la tonalidad que coge, que ya es un color oscuro, café oscuro que parece lodo, entonces retirarlo y cambiarlo definitivamente por un aceite nuevo. Sabemos en la recomendación anterior que el aceite que utilizamos nosotros es aceite de tipo mineral, numeración 10W30. Cualquier marca, por favor, no usar al granel, porque las propiedades aditivas del aceite al granel no son las mismas que un aceite de marca, ¿sí? Otra falla suele ser las fugas de aceite. Como ya lo he dicho anteriormente, son equipos que están expuestos a vibraciones. Con las vibraciones, la tornillería se suelta. Entonces, ahí es cuando las piezas que están firmemente unidas tienden a separarse y el empaque, por mucho que quiera cumplir con su función, no lo va a lograr. Empiezan a darse entonces las filtraciones de aceite también, que eso suele presentarse más que todo en lo que es la unión del cárter con lo que vendría a ser el cilindro con pistón. Justo en esa unión del cárter cigüeñal con cilindro con pistón es donde tenemos un empaque que es por el cual generalmente suele fugarse el aceite. Y eso es cuando la tornillería que lo mantiene sujeto firmemente se afloja. ¿Sí? Otro problema que puede terminar en una fuga de aceite es cuando también se van deteriorando estos empaques a los que hago mención. Como ya lo dije en un instante, por efecto del calor, también el material tiende a tostarse, se vuelve quebradizo y con el tiempo va creando micro perforaciones por donde el aceite empieza a fugar. En ese caso, entonces nosotros tenemos que coger y dar cambiando lo que son los empaques, los sellos. También puede darse el caso de que por efecto de la fricción los rines terminen dañándose. Recordemos que el rin dentro de sus funciones, más allá de lubricar, también tiene la de aislar. En este caso vendría a ser el cárter cigüeñal donde se mantiene el depósito de aceite con el cabezal de compresión, en este caso la tapaválvula, que es por donde ya se absorbe el aire y se lo bombea hacia el tanque acumulador. Si estos rines ya se pegan al pistón y ya no aíslan, ya no cumple con su función de aislar, entonces todo el aceite que tengo en el cárter cigüeñal va a subir hacia lo que, por medio del cilindro, hacia lo que es la tapa válvula. Y cuando yo absorba el aire del ambiente, ese aceite se va a mezclar con ese aire y se va a bombear al tanque acumulador. Entonces ahí ya no voy a tener un aire seco, voy a tener un aire humedecido por aceite. Entonces, ahí es cuando se da ese fenómeno de que se da la presencia, no existe el desplazamiento de aceite al tanque acumulador. ¿Cuál sería la corrección? Cambiar los rines. Otro de los fallos que se presentan también, digamos, estamos dando mantenimiento a un cabezal y justo al desarmar me doy cuenta de que tengo un pistón oxidado. Tengo por ahí un cilindro con presencias de óxido. Nosotros sabemos de que el óxido justamente se da por la presencia de la humedad. Entonces, ahí es cuando yo puedo pensar automáticamente en que tengo condenso dentro de mi sistema articulado del compresor, o sea, directamente dentro de lo que sería el cabezal de compresión. ¿Cómo se da este condenso? Hasta cierto punto se puede decir que es normal mientras lo sepamos manejar. Pero cuando nosotros no tenemos la prevención, no hemos monitoreado, no hemos hecho mantenimientos preventivos muy seguidos, ese condenso sale de parámetros normales y entra ya a parámetros en donde sí me causan una falla. Sabemos que todas esas piezas están expuestas a la fricción, por algo son lubricadas con aceite.
pero por mucha lubricación que nosotros le podamos dar al equipo, igual se va a calentar. Esos cambios de temperatura, de frío a caliente, caliente a frío, obviamente generan que toda la humedad que se encuentra en el ambiente se termine transformando en agua. Entonces generan condenso. Eso es lo que denominamos condenso. Ese condenso muchas veces suele también alojarse en lo que es el cárter cigüeñal de mi cabezal de compresión, en donde si yo me doy cuenta ya no tengo un aceite 100% puro, ahora tendría un aceite mezclado con agua, que a la larga esa agua es la que me provoca el óxido. Mucho cuidado con eso, por favor. Por eso les digo, siempre estar monitoreando niveles de aceite y con esto también ahora, de ahora en adelante, también darse cuenta si los aceites que tenemos en el cárter cigüeñal no están contaminados con agua, porque si no vamos a incurrir en ese fallo de oxidación en donde mis piezas articuladas pueden quedarse pegadas y ya con esto prácticamente se dañaría lo que sería el sistema de compresión. En contraste, al motor eléctrico le va a costar más generar movimiento y también va a caer en un fallo de sobrecalentamiento del motor. Y por último, dentro de las fallas comunes presentes en nuestros compresores tenemos los problemas eléctricos. Estos pueden ser causados por cables sueltos, tienden a aflojarse ya que la máquina vibra. También pueden darse por contactos desgastados o picados del presostato o automático. Lo había mencionado anteriormente. Cuando estos contactos eléctricos ya están desgastados o picados, al momento de conmutar, ¿qué significa conmutar? Cambiar de estado, cambiar de posición, o sea, de una posición abierta se cierran y después de una posición cerrada se abren. Entonces, al momento de conmutar, como ya están desgastados o picados, ya no hacen un contacto eficaz. ¿Sí? Al ya no hacer un buen contacto, la corriente eléctrica se incrementa, genera un arco eléctrico. Y esa corriente eléctrica que se incrementó, sí la siente el motor y se empieza a recalentar. Entonces ahí incurriríamos nuevamente en un fallo por recalentamiento, pero ya no originado por capacitor, ya no está originado por el cable, ya no está originado por la ventilación o los rodamientos. Ahora está originado por un falso contacto producto de un presostato automático en mal estado. Entonces en ese momento tendríamos que retirar el automático y darlo cambiando por uno nuevo. También se puede dar por la caída de tensión en el sistema eléctrico, aunque nosotros sabemos de que ya eso no depende de nosotros. Eso directamente depende de la calidad de servicio de energía eléctrica que nos estén brindando, en este caso la empresa eléctrica. Pero nosotros sí podemos de una manera u otra mitigarla. ¿De qué forma? Si yo tengo que mi compresor trabaja a 120 voltios y la empresa eléctrica me está entregando en su acometida unos 110 voltios, 115 voltios, bueno, yo conecto mi equipo y me va a trabajar. Porque de 110, 115 a 120 no es mucha la diferencia. Se puede manejar ese porcentaje de error, ¿no? Pero el problema está en cuando yo doy poniendo extensiones de cables muy largas. Recomiendo en lo personal, por favor, si van a poner extensiones de cables para conectar sus compresores, no utilicen una extensión más allá de los 3 metros de longitud. Si yo utilizo una extensión más larga de 6 metros, 10 metros, 15 metros, 40 metros, usted me va a originar una caída de tensión en la línea. Significa que el voltaje que usted tiene en el tomacorriente donde se va a energizar inicialmente, al momento de conectar la extensión y llegar al otro extremo, ya no va a ser el mismo. Por dar un número cualquiera, si en el tomacorriente tengo 120, al momento de ponerme extensión y llegar al otro lado después de 40 metros de cable, ya no voy a tener 120. Muy probablemente tenga solamente unos 100 voltios. Y con 100 voltios el equipo va a arrancar, pero va a arrancar ya con una falta de potencia. Y se va a sentir y se va a escuchar que el equipo como que le va a costar. Esto va a llevar a que la máquina se recaliente una vez más y si tiene térmico de protección, el térmico le va a saltar por recalentamiento. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Por favor, no usar extensiones más allá de los 3 metros de longitud. Aunque en algunos casos se recomienda que para compresores de pistón no se deberían utilizar extensiones eléctricas. Porque justamente el efecto de que sea de pistón genera una fricción y una resistencia mecánica con la que el motor tiene que lidiar inicialmente. Y ahora imagínese, tras que tiene que lidiar con esa fricción, esa resistencia mecánica, usted ya le está dando una limitación eléctrica,
que sería la caída de tensión producto del uso de una extensión. Entonces yo recomendaría en lo posible no usar extensiones. Y si las tiene que usar, que sean extensiones no más allá de 3 metros de longitud. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, haber compartido esta capacitación. Cualquier novedades o dudas, estoy presto a escucharlos para poder despejarlas oportunamente. Muchas gracias. Buen día.